Hola, hola, maestras y maestros. Esto es Docente Comparte. Yo soy el profe Jesús. En esta ocasión tenemos la parte final de esta serie de 3 videos sobre la guía para facilitar la inclusión de alumnas y alumnos con discapacidad en las escuelas que participan en el PEC. Como ustedes lo saben, pues este es un tema muy importante para prepararnos para los diferentes procesos de evaluación, tanto como horizontal como vertical, así como para los que vienen ingresando al sistema. Asimismo, te recuerdo, pues esta es la parte 3. En la parte 1 vimos las generalidades, en la parte 2 estuvimos abordando la discapacidad visual y de la discapacidad intelectual, y en esta parte 3 estaremos trabajando la discapacidad motriz y la discapacidad auditiva. Te recuerdo que en la parte de abajo te voy a poner ahí una dinámica para que participes y te sea más útil la reflexión para realizar el análisis del libro. Bien, vamos a entrar en materia. La discapacidad motriz. Pues la discapacidad motriz, ¿qué es lo que nos comenta el libro? Pues es que es la alteración de la capacidad del movimiento y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Hay una alteración en músculos, ya sea en huesos o en articulaciones. ¿Cuáles son las capacidades generales de esta discapacidad motriz? Pues que se clasifica ya sea en física, esta discapacidad, o asociada a daño neurológico, ¿sí? Por eso se puede dar esta discapacidad motriz. Fíjense, aquí el libro nos hace esta distinción, dice discapacidad motriz solo física, pues que hace alusión a que hay limitaciones en el movimiento de alguna extremidad o que se carece de algún segmento del cuerpo. Esta sería una que sea solo física, pero puede ser asociada a un daño neurológico, y como pues lo debemos de intuir, pues es algo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, nos dice que esta discapacidad motriz asociada a daño neurológico pues se origina en el área del cerebro, y que pues es el órgano encargado de procesar y enviar la información y que genera pues esa discapacidad, ¿verdad? En el área motriz. ¿Cuáles son las capacidades generales de la discapacidad motriz? Bueno, pues las características más comunes pues pueden ser una parálisis cerebral, puede ser un traumatismo cráneoencefálico y desde luego también algún tumor. El libro nos menciona que se pueden considerar 3 tipos de parálisis cerebral. La primera, que es la espasticidad, que son movimientos rígidos, bruscos y lentos, por atetosis, que puede que presenten movimientos excesivos o hiperextensivos. Y la parálisis cerebral que se clasifica como ataxia, pues sería una dificultad para medir la fuerza y dirigir los movimientos, ya sea para la postura, para succionar, para deglutir y respirar. O sea, hay una dificultad para poder medir y controlar este tipo de movimientos. Entonces, esos son los 3 tipos de discapacidad cerebral: espasticidad, atetosis y ataxia. Fíjense, aquí nos comentan a manera de tabla cómo podemos clasificar también estas situaciones que a veces se nos presentan en las aulas de discapacidad motriz. Por ejemplo, la monoplegia, algunos como conceptos clave que debemos de ir conociendo. La monoplegia, pues, es cuando hay problemáticas o alteración en un miembro del cuerpo. La diplegia, pues en las extremidades inferiores. La triplegia, un miembro superior y en ambas inferiores. La hemiplegia, pues ya lo saben, en un hemisferio, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo. Y la cuadriplegia, pues en las 4 extremidades del cuerpo. Aquí nos comentan también que se pueden presentar otras situaciones asociadas en esta discapacidad motriz, como los problemas de visión, de audición, y también se pueden incluir las crisis epilépticas. Fíjense, ¿cuáles son las principales opciones o tratamientos para los niños con discapacidad motriz? Pues esto va a depender de cada caso. Mayormente van a requerir la atención de un médico o de terapias de rehabilitación. De ser necesario, se pueden utilizar férulas, prótesis, andador, muletas, silla de ruedas. Y algo que me llamó mucho la atención, que también se podía manejar el uso de toxina botulínica o Botox para que le apoyara al niño en realizar ciertos movimientos. Y algo que es bien importante, me agradó mucho que lo comentara el libro, pues que se recomienda que
que estos niños asistan a las clases de música, de danza, de natación o cualquier otro deporte adaptado. Algunos indicios para familias o maestros para detectar el tipo de apoyo que se van a requerir en estos casos de discapacidad motriz. El libro nos comenta lo siguiente, dice, es importante detectar si el niño, niña o adolescente puede dominar lo siguiente. Esta situación, este es como un checklist que nos va a dar como un norte para saber qué tipo de apoyo se van a requerir según la situación que se está presentando. Por ejemplo, dice que si el niño puede dominar una posición estática, una posición sentada, cuáles son sus habilidades con la pelota, de tensión y manipulación, de tono muscular y fuerza en las manos, habilidades para soltar, desarrollo bilateral en ambas manos, control de tronco y cabeza, funciones perceptivas o visuales, ¿verdad? Entonces, posteriormente, el libro o el manual nos hace algunas recomendaciones para trabajar dentro del aula cuando se nos presenta un caso de estos, pues para favorecer la inclusión. Pues desde luego que debemos de ser conscientes que vamos a tener que dar más tiempo necesario para las actividades. Las actividades, al igual que en las otras situaciones que vimos en los otros videos, nos sugieren que desmenucemos la actividad en pasos más pequeños, en pasos más cortos, lo mismo que se va a realizar, pero irlo haciendo en pasos más cortos. Pues contemplar los apoyos motrices que se van a requerir. Aquí nos comenta algunos como bastones, andaderas, barras en la pared para el desplazamiento y desde luego comunicarnos con el medio que utiliza el alumno, ¿sí? Utilizar preguntas cerradas, colocar las actividades según el alumno, o sea, según el movimiento que a él se le facilite. Si a él se le facilita con su cabeza, con su cuello, hacer movimiento horizontal, pues las actividades, si yo las voy a poner en el frente, en el muro, en el pizarrón, pues que sean así. Pero si al alumno se le facilita el movimiento de manera vertical, poner las actividades plasmadas o anotadas o en imágenes en esa manera para que sea más fácil para el alumno. Desde luego nos comenta que pues debe de estar adecuado el material a la visión del alumno. Observar los gestos que hace, emociones y que aprenda a nombrar las emociones que él va experimentando. Y desde luego pues nos comenta que se van a requerir adecuaciones de acceso. Algunas recomendaciones que nos hace el libro para trabajar esta discapacidad y fortalecer o favorecer la inclusión, pues son los tableros de comunicación. Ahorita ahí en el libro nos muestran algunas imágenes, aquí se las voy a poner. Nos dice que estos tableros de comunicación son muy útiles para los que no tienen desarrollado el lenguaje oral, que son un soporte con símbolos que representan sujetos o acciones o algo que él quiere, alguna situación. Estas imágenes se sugiere que en el tablero de comunicación se incluyan imágenes que el alumno pueda reconocer o que sean conocidas para él. Como lo comenté ahorita, pueden representar acciones. Afortunadamente hoy en día pues contamos con el internet para buscar estos tableros o agregarles imágenes y ajustarlos a la necesidad de cada niño, niña, adolescente o joven. Y pues desde luego cuando el alumno ya sabe leer, pues en el tablero de comunicación también se pueden utilizar letras. Miren, aquí está, para ver algunos objetos, para ver incluso partes del cuerpo, ¿sí? O algunas acciones. Miren, de este lado viene el de quiero comer, quiero ir al baño, quiero caminar, quiero escribir, quiero jugar, quiero cantar, ¿sí? Estos son los tableros de comunicación que pueden ser útiles en esta situación, ¿verdad? Estos son los tableros de comunicación de los que comentábamos ahorita, que son utilizables con letras, ¿no? Donde se pueda trabajar con letras y con números. El sí y el no también es adecuado. Recuerden que ahorita más atrás venía que fortaleciéramos que nos comunicáramos de la manera en la que el alumno lo hace, porque recuerden que también la discapacidad motriz pues puede afectar al habla, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que nos aparecen estos tableros de comunicación, ¿sí? También se sugiere, pues, el uso de letras móviles, ese valiosísimo alfabeto móvil que hemos trabajado por muchísimo tiempo, ya sea en tarjetas o de plástico, y el lenguaje de señas en caso de ser necesario, de que no se cuente con
pues con el habla, ¿no? Entonces el lenguaje de señas entra ahí para el trabajo. Es bien importante que analicemos esto de las letras móviles. Recuerden que nosotros, sobre todo en los primeros grados, pues aparecen estos materiales y recortables y son bien útiles. Hoy en día se pueden utilizar algunas otras aplicaciones o software que podemos descargar para tabletas o computadoras que pueden ser útiles, ¿verdad? También. Fíjense, ¿qué recursos específicos se requieren en el salón de clases cuando se presenta la discapacidad motriz para favorecer la inclusión? Pues examinar los desplazamientos que va a realizar el alumno. O sea, si el alumno va a ir al baño, a la biblioteca, al comedor o a la tiendita, pues tenemos que examinar esos desplazamientos o las rutas que él va a seguir, a la cancha, por ejemplo, y debemos de adaptar esa ruta o ese desplazamiento que va a seguir, como lo vimos en el video anterior. Pues que no haya agujeros, que no haya alcantarillas destapadas, que no falte alguna reja o la tapa de algún registro, ¿verdad? Ya sea algún registro del drenaje, de luz o algo, que haya las rampas necesarias y de ser también necesario, vaya la redundancia, algún pasamanos o algo que facilite los desplazamientos a todos los lugares que sean requeridos. Desde luego, pues adaptación del lugar, que debe de ser un aula grande y con espacio. Recuerden que en la parte 1 del tema venía ahí contemplado para directivos que cuando se presentaran este tipo de situaciones, ya sea de discapacidad motriz, de discapacidad auditiva, de discapacidad visual o intelectual, que se sugería que sería lo ideal que en ese grupo hubiera menos carga de alumnos, lo cual pues sería genial para pues que el aula tuviera más espacio adentro, ¿verdad? Que no estuviera todo saturado de 35 bancas, ¿no? Que hubiera más espacio. Por lo mismo se sugiere que el mobiliario esté adaptado, pues de ser necesario una mesa, ¿sí? Que tenga a lo mejor el cinturón, como viene aquí, un separador de piernas, un atril para poner el cuaderno, todo lo necesario, ¿verdad? Que esté bien adaptado. Fíjense, también nos comentan como recursos específicos las pinzas para ropa, para las páginas de libros o cuadernos. O sea, nosotros con tiempo ponerle al cuaderno las 2, 3 pincitas que sabemos que vamos a trabajar y en el libro las páginas que vamos a revisar. Sí, que tengan unas pinzas de ropa, pues ¿para qué? Para que él, según la condición que se presente, pueda hacerlo por sí mismo, apoyado de esas pinzas para la ropa, el cambio de hojas. También se sugiere los lápices anchos o bolas de unicel en los materiales, o sea, que en alguna parte del lápiz o de la pluma de los colores tenga una bolita de unicel para que él lo pueda sujetar con mayor facilidad. Sí, guías de escritura para respetar el renglón, cuadrícula grande, libros de texto en macrotipo, y ahí no se alcanza a leer, pero que los materiales busquemos que sean antideslizantes, con lo que le vamos a poner ahí en la mesa, a lo mejor ponerle un papel especial al escritorio donde él esté trabajando, a la mesita, para que no se le van a resbalar las cosas. Igual los cuadernos lo podemos utilizar en los forrados, pues para que sea más cómodo para él, perdón. ¿Qué aspectos representan un obstáculo en las escuelas para los niños con esta situación? Fíjense, en este caso ya aquí entramos en lo que es la discapacidad intelectual. Aquí nos comentan que un obstáculo para los niños con discapacidad intelectual, fíjense, lo comenta el libro, son los mitos. Creer que es una enfermedad, creer que son ángeles, creer que merecen compasión o lástima, creer que no pueden participar en educación física, creer que son asexuales. Fíjense, aquí en el libro nos comenta que generalmente pues el niño va a atravesar las mismas etapas de madurez, incluyendo la madurez sexual, ¿verdad? Y también es un mito, es creer que la calidad de la educación se va a disminuir en el grupo en el que está este alumno, este niño, niña o adolescente o joven. Estos son mitos que son una barrera, que son un obstáculo que debemos de erradicar cuando se presenta una situación de discapacidad intelectual en nuestras escuelas, ¿verdad? Debemos de erradicarlas. Asimismo, aprovecho pues para enviarle un fuerte saludo a todas las maestras y maestros de educación física que son muy incluyentes en sus clases y que participan con todas y todos nuestros alumnos, ¿verdad?
Bien, en el caso de nuestros alumnos de discapacidad motriz, ¿cómo los podemos integrar en el aula? Nos dice que cuando ya tenemos a un alumno en el aula, ¿qué podemos hacer? Actividades de rol en las que los alumnos del grupo realicen alguna tarea con alguna extremidad inmovilizada. ¿Para qué? Bueno, pues para trabajar lo que es la empatía, ¿sí? De que ellos estén en la misma sintonía de colaboración, de inclusión y lo que representa, ¿verdad? Y desde luego también el libro nos sugiere algunos libros para trabajar con nuestros alumnos para que se dé esa integración de una manera más adecuada. Aquí manejan dos, ¿verdad? Dos libros, ahí están en pantalla, que es La tonada de Juan Luis y La silla fantástica. Recuerden que hoy en día tenemos los grandiosos cuentos o la serie de Quipatla, ¿no? Que está tanto escrita como en video, que nos puede ser muy útil para trabajar muchas de estas temáticas, ¿sí? De la inclusión, de la empatía y demás. Vamos ahora con la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, fíjense, nos dice que es la discapacidad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído. En el libro, compañeras y compañeros, viene toda una explicación sobre el oído, las partes del oído, la función que tiene cada una de esas partes en nuestro cuerpo. Si les interesa más este tema, pues les sugiero que le den una checadita ahí al libro. Recuerden que el libro va a estar en la descripción para que lo descarguen, ya se los dejé subrayado para que sea más fácil revisarlo. Y también va a estar esta presentación que están viendo, va a estar ahí para que la puedan descargar, ¿sí? Y la puedan revisar ustedes en su casa con más tiempo, o con sus compañeros en su centro de trabajo, o que la puedan compartir en los grupos de WhatsApp, donde muchos estamos, ¿no? A veces sí compartimos material. Sí, nos comentan dos términos muy interesantes en el libro, ¿no? Lo que es la hipoacusia, que es la pérdida auditiva superficial o moderada, que generalmente se requiere un auxiliar auditivo, y la sordera, que pues es una pérdida auditiva de moderada a profunda, donde la audición ya no es funcional, o sea, ya no hay manera, ya no es funcional lo que el niño pueda escuchar, ya no le es útil, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva? Pues pueden ser antecedentes familiares o genéticos, pueden ser problemas durante el embarazo, pueden ser problemas durante el nacimiento o algún padecimiento como la otitis aguda, meningitis, parotiditis o sarampión, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para los niños con discapacidad auditiva? Pues desde luego nos dice que es una cirugía, el implante de cóclea o algunos auxiliares auditivos. Aquí nos menciona algunos ejemplos de caja, de curveta, intraauricular, intracanal o adaptados al armazón de los lentes. O sea, en los casos que el niño lleva sus lentes y ahí mismo va integrado ese auxiliar auditivo, ¿sí? ¿Cómo promover la comunicación de personas con discapacidad auditiva? El libro nos dice, pues la oralidad con el apoyo de la lectura labiofacial. Pues eso ya lo hemos trabajado en los otros dos videos, que por eso nos sugieren poner a nuestros niños al frente y siempre hablarles, desde luego, de frente, ya que en ocasiones solemos estar escribiendo o explicando algo que esté en el pizarrón, dándoles la espalda a nuestros alumnos, ¿no? Y aquí nos sugieren que no, que todo debe ser de frente, pues para promover la oralidad por medio de la lectura labiofacial. Y también, desde luego, pues la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Que esa está bien presente. ¿Cuáles son los indicios para detectar esta discapacidad auditiva? Bueno, pues dificultades al hablar, desde luego dificultades para aprender, dificultades para relacionarse, y aquí, punto clave, como lo hemos estado viendo en las otras discapacidades, en el video 2 y en la parte 3, pues recuerden que nosotros como docentes no estamos calificados para hacer un diagnóstico. Digamos que nosotros hacemos una detección temprana con los indicadores que se han estado abordando en los videos, sí, pero a fin de cuentas es el especialista el que va a dar el diagnóstico y va a dar los apoyos que sean necesarios para los niños que presenten una discapacidad auditiva.
Sí, fíjense, aquí el libro maneja una tabla que me pareció muy interesante. No sé si lo recuerdan, en el video 2 también venía una, pero sobre la discapacidad visual. En este caso es sobre la discapacidad auditiva y nos da algunos signos de alarma. Del lado izquierdo nos muestra el rango de edad y cuáles son los signos de alarma, por ejemplo, del nacimiento a los 3 meses. Pues nos comenta que un signo de alarma es que lo natural es que el niño, cuando escuche un ruido, como que se asuste, no, se sobresalte. Y cuando no sucede esto, bueno, pues este es un signo de alarma. Cuando no se tranquiliza al escuchar la voz de mamá o de papá. De los 3 a los 6 meses, otro signo de alarma puede ser que se mantiene indiferente a los ruidos de las familiares, no se orienta hacia la voz de la madre, o sea, cuando la mamá le habla, pues él no gira su cabeza o no se orienta hacia allá, no responde con emisiones a la voz humana, no emite sonidos guturales para llamar la atención, no hace sonar la sonaja. Si se le deja al alcance de la mano, por ejemplo, a un niño que no presenta esta situación, pues tú le das la sonaja y él va a querer interactuar con ella, ¿no? Porque va a encontrar una respuesta acústica al mover ese objeto, y en este caso el niño con una discapacidad auditiva no, porque no va a obtener esa respuesta acústica, ¿verdad? Al mover la sonaja. De los 6 a los 9 meses, pues dice que no emite sílabas, aquí nos da algunas sugerencias, no vocaliza para llamar la atención, sino que golpea objetos, ¿sí? O sea, no, cuando él siente alguna necesidad, él no va a vocalizar, no va a tratar de hablar, no, él va a tratar de hacer ruidos porque él va a sentir esa vibración, ¿sí? No juega con sus vocalizaciones, no atiende a su nombre, no se orienta a sonidos familiares o muy fuertes, no juega imitando gestos que acompañan canciones infantiles, no dice adiós con la mano cuando se le dice esta palabra. ¿Por qué? Pues porque no la está escuchando. A lo mejor tú le dices adiós y él va a levantar su manita, pero como él no la escucha, bueno, pues esa es otra señal de otro signo de alarma. Fíjense, aquí nos da más. De los 9 a los 12 meses, dice que no se le reconoce cuando le nombra a papá o mamá, no comprende palabras familiares, no entiende una negación, no responde a dame si no se le hace el gesto indicativo con la mano, igual la negación, o sea, mientras no se haga la negación con la mano, con la cabeza, él no va a entender con la palabra. Del año a los 18 meses, él no va a decir ni papá ni mamá, no señala objetos personales o familiares cuando se le nombran, o sea, cuando tú le digas, a ver, la pelota, pues él no la va a señalar, porque tiene esa situación auditiva. No responde de forma distinta a sonidos diferentes, no se entiende emitiendo y escuchando sonidos, no nombra algunos objetos ya familiares que ya debería ir nombrando. Ahora, de los 18 meses a los 2 años, pues suceden estos indicadores de alerta. No presta atención a los cuentos, no comprende órdenes sencillas, no identifica las partes del cuerpo, no conoce su nombre, no hace frases de 2 palabras. A los 3 años, pues es señal de alerta que no se le entiendan las palabras que dice, que no puede repetir frases o no contesta preguntas sencillas. A los 4 años, bueno, pues aquí nos comenta que una señal de alarma, pues es que no sabe contar lo que está pasando y no es capaz de mantener una conversación sencilla. Pues son algunos indicadores para nosotros como docentes e incluso a lo mejor para nuestros compañeros y compañeras de preescolar, y también pues desde luego como nosotros como familia, ¿no? Aquí más adelante, fíjense, ya entran otras donde podría entrar un poquito lo que es la educación primaria, en los 6, ¿no? En los 5 todavía no. Dice, no conversa con otros niños, no manifiesta un lenguaje o no lo emplea eficazmente, ¿sí? Se distrae con facilidad, no responde en ambientes ruidosos, su nivel de lenguaje es inferior al de sus compañeros, su falta de atención es frecuente y tiene problemas crónicos de oído medio, o sea, manifiesta ahí alguna molestia. ¿Cuáles son los recursos específicos que se requieren en la escuela para que un alumno con una discapacidad auditiva pueda integrarse? Pues nos sugieren algunas adecuaciones de acceso,
nos sugieren apoyos técnicos necesarios, pues según lo que indique el especialista, qué tipo de auxiliar va a requerir. Algo que me llamó mucho la atención, reducir el ruido en el salón. Ya sea utilizar cortinas, por medio de las cortinas, ponerle tapitas o plástico en las patas de las sillas, ya ven, y las mesas, ya ven cómo hace mucho ruido cuando a veces queremos hacer un movimiento del mobiliario, se hace un ruidajo tremendo. También nos sugiere el uso de alfombras o material aislante en las paredes, ¿sí? Para reducir la cantidad de ruido que pueda entrar al salón. Yo creo que aquí una adecuación a lo mejor de acceso podría ser que si en el aula en la que está el alumno está muy cerca de la calle principal, a lo mejor mover ese espacio, cambiar de aula, ¿verdad? A un aula que esté más alejada a lo mejor de las vías donde pasan a lo mejor los vehículos, ¿no? Y desde luego, pues, darles un lugar preferencial, ¿sí? Dentro del salón. También nos comenta que algo puede ser solicitar ayuda a las instituciones. Recuerden que ya lo estuvimos analizando, de hecho, en el video 1, donde vienen anotadas todas las instituciones de las cuales nos podemos apoyar. Aquí, fíjense, entra lo que es el lenguaje de señas y aquí nos involucra a nosotros como maestros y desde luego el ir fortaleciéndolo con los alumnos del salón también. Tener apoyos visuales, muchísimos apoyos visuales y también el tablero de comunicación. Ojo, esto en caso de que no se cuente con el lenguaje oral o con el lenguaje de señas. O sea, si no tenemos ni el lenguaje oral trabajado ni lenguaje de señas, pues se nos sugiere que utilicemos los tableros de comunicación, ¿sí? Que también estaban en la anterior. Ahora, ¿qué debe hacer la escuela como organización cuando sucede una situación en la que hay que favorecer la inclusión de un niño con discapacidad auditiva? Pues identificar si emplea el canal auditivo o el lenguaje oral. ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Pues en el caso de que ahí sea que requiera un auxiliar, bueno, pues se fortalecería ese canal auditivo. En caso de que ya sea una situación más avanzada que refleje un nivel de sordera, bueno, pues habría que promover el lenguaje oral. Los compañeros alumnos deben apoyar con el manejo del ruido en el salón, o sea, ellos deben de estar conscientes de que el ruido en exceso pues puede incomodar a sus compañeros, ¿sí? Y desde luego también fíjense que sepan que hay que hablarles de frente a los compañeros, o sea, si él está sentado y alguien trata de comunicarse con él, pues va a ser muy complicado si no está de frente a ellos. También nos sugiere, pues como se ha visto en las otras temáticas de esta serie de 3 videos, pues emplear algunos libros de la biblioteca del rincón sobre esta temática y revisar las orientaciones desde el enfoque bilingüe del programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa. Ojo, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Ojo con eso. Con esto, maestras y maestros, estamos llegando al final de esta serie de 3 videos sobre esta guía para fortalecer o favorecer la inclusión de niños y niñas con discapacidad en las escuelas. Entonces, antes de terminar, pues te comento, fíjense, aquí está, va a ser el próximo video que vamos a estar abordando, que son las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Será nuestro próximo video. Antes, quiero agradecerte que nos estés acompañando, que te suscribas, que le des like al video, que lo compartas con tus compañeras y compañeros maestros. Abajo te recuerdo, ahí participa en la dinámica de comentarios que te voy a poner en la descripción y también descarga el material. ¿Qué material está? Está el libro subrayado y esta presentación que acabo de mostrar ahí. Aquí está. ¿Para qué? Pues para que tú la leas con calma, para que la compartas en algún espacio en un consejo técnico o para que la analicen ahí con sus compañeros y compañeras. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco y aprovecho para enviarles un cordial saludo a todas y todos los maestros que nos apoyan en la SUSAER, desde luego, y en los CAM. Sí, desde aquí les enviamos un cordial saludo y les agradecemos todo ese valiosísimo trabajo que realizan. Sin más, les agradezco que se hayan conectado. Cuídense mucho.